Bueno, ejemplo de presunciones que no quedó muy claro. Bueno, ya decíamos, las presunciones legales, juris et de iures, son aquellas que dispensan de prueba, porque obviamente el derecho no se prueba. Entonces, yo, digamos, ofrezco como presunciones legales que al verificarse que mi patrono no me pagó aguinaldo, bono 14, entonces se tenga porque dichas prestaciones irrenunciables me tengan que ser pagadas. Así de simple. Entonces es una presunción legal. Pregunto, ¿el bono 14 y el aguinaldo son derechos consignados en las leyes laborales de nuestro país? La respuesta ustedes la saben. Sí. Entonces es una presunción más que legal. La presunción humana prueba una actuación de una persona. Prueba, por eso se llama presunción humana, ¿verdad? Prueba que alguien humanamente faltó a alguna situación. Por eso diría, en caso de presunciones humanas, es más del lado patronal, ¿verdad? Cuando se quiera comprobar que existía una presunción humana por un despido directo justificado, es decir, hacer ver que con los videos, con las fotografías, con los testimonios, con los documentos que se incorporan de llamada de atención, ¿verdad? Se tenga la presunción humana de que existió justa causa para el despido de fulana o fulano de tal. ¿Eh? Así sería un tema de presunción humana. Bueno, luego hablamos dice aquí, denuncias laborales, ¿en dónde? A ver, en procesal laboral no hablamos de denuncias. Aquí se demanda. ¿Cuál es la diferencia entre demandar y denunciar? Yo demando cuando exijo el cumplimiento de un derecho. Yo denuncio cuando existe la violación a un derecho. En los procesos laborales, primero se tiene que declarar el derecho. Entonces, por eso es de que yo demando. ¿Sí? Se denuncia principalmente cuando hay una falta a un derecho que en teoría ya está consignado. Digamos, en materia penal, por eso se dice mucho del tema de la denuncia. En laboral solo existe, sí hay denuncia, pero es a nivel del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Entonces, la Inspección General de Trabajo es justamente la entidad adscrita a este ministerio, que es en donde sí se presentan denuncias cuando los trabajadores han considerado que han violentado algún derecho. Digamos, un trabajador puede decir al Ministerio de Trabajo, miren, el Ministerio de Trabajo es 11 de septiembre y no nos han pagado el bono 14. Entonces va a la inspección y verifica, le dice al patrón y vea lo que hace. Señor patrono, por favor ponga a la vista que ya le pagó al señor fulano. Esa es una denuncia, ¿eh? Ponga a la vista que ya pagaron el bono 14. Y el patrono, ay, no, no tengo. Le vamos a dar el plazo de 3 días para que lo busque y vamos a regresar a ver. Si resulta que el patrono no lo tiene, pues la inspección ya va a sancionarle, ¿eh? Ahí sí le sanciona. Si resultare, no es que tampoco vaya a obligar, porque no puede decirle, se le obliga a que pague, no solo lo hace un juez. Y muchas veces hay inspectores que sí se toman esas atribuciones, pero realmente el quien debe culminar es el juez. La inspección lo que hace es sancionar, sancionar. Ahora, si el patrón no dice, no, no, no te da pena, yo le voy a pagar, voy a reparar ahorita, ya será otra cosa, ¿eh? Pero reitero, las denuncias son a nivel administrativo, ¿verdad? Y solo sería ante el Ministerio de Trabajo, y de por sí lo que nosotros vemos acá es demanda, porque es para primero establecer cuando existe o no un derecho. Otra duda es, que me decía un estudiante, esta pregunta muy, muy bonita, me gustó, que había estado viendo por ahí unos memoriales, le llamó la atención el orden que variaba a lo que establece el artículo 332. Si ocurre algo porque él no haga el memorial conforme el 30. Veamos, yo también redacto así. Vámonos al 332 y les voy a explicar a qué me refiero. Dice el artículo 332.
el código de trabajo. Uy, este es el código de comercio. Ya me estoy equivocando de ley. 332. Dice, la demanda debe contener A, designación del juez o tribunal al que se dirija. Bueno, aquí donde viene el nombre, apellido y solicitante, no sé. C. Ahí donde viene la situación que me decía este estudiante. Relación de los hechos. Y D, nombre o apellidos. Yo redacto al revés. Yo la verdad primero pongo en el D, el nombre de la persona a la que estoy demandando y lugar para notificarle. Y después voy al E, que es la relación de hechos. Yo creo que de por sí la mayoría de abogados yo he visto que redactamos de esa forma, invertimos los incisos. Si eso es ilegal, si se puede redactar así, no tenga pena, se puede hacer de esa forma. El orden de los factores no altera el producto, ¿eh? Ningún juez le va a mandar a poner un reparo eh, por dicha situación. Yo creo que muchos nos casamos con, en civil, así es, donde, es como normalmente se hacen los memoriales. La mayoría nos casamos con esa idea porque como tal vez civil es más formalista, nos quedamos con esa idea, no sé, tal vez. Pero no tenga pena, no, ningún juez le va a rechazar, no va a tener ningún problema porque un memorial tenga al revés. Ahí sí que recuerde lo que dice la matemática, ¿eh? Que el orden de los factores no altera el producto. Otra fue forma de sentencia que constituye o rige un derecho. No hemos hablado de sentencias. Aquí alguien se me estaba adelantando. Hasta hoy vamos a hablar de la sentencia, así que tranquila con eso, ¿eh? Diferencia entre la prueba establecida en la ley y la que utiliza el derecho laboral. Bueno, ya lo habíamos explicado, pero bueno, vamos a ponerlo así. Y esta es la última duda. Ahorita vamos a entrar a la clase. Dice, digamos, les pregunto yo a ustedes, ahorita de su casa, pues claro, no me van a responder, pero váyanse cuestionando esto. La ley, ¿con qué documento dice que una persona nacional se identifica? Si respondieron DPI, entonces respondieron bien. La ley es la que dice cómo se identifica una persona. A un ciudadano guatemalteco se le identifica con documento personal de identificación. A un niño, a un adolescente, se le identifica con certificación de la partida de nacimiento. Lo dice la ley. Entonces, el juez no va a venir y va a decir, mire, señor juez, yo para identificarme traigo esta fotografía de mis papás. Ahí la valoración tasada es la que me dice cómo y con qué tengo que valorar una prueba. Digamos, en este caso, los documentos, y ya le digo, la valoración tasada en laboral es poquita, ¿eh? Poquita. Aquí no se valora casi poco en tasada. Básicamente, lo que se valora de forma tasada, repito, son esos documentos, los de identificación. Llevo mi DPI, dice la ley que el DPI identifica a la persona, si es un menor de edad, la certificación de partida de nacimiento, ¿sí? Ahora, hablemos de valoración en conciencia. Hace un momento, se recordarán, hablé del tema del contrato. Aunque bueno, ahí lo dice de forma tasada el 30, que la ausencia de contrato, bueno, ahí está otro ejemplo de una valoración tasada. La ausencia del contrato se le imputa al patrón. Pongamos otro ejemplo, así rapidito, de valoración en conciencia. Siempre en ese caso donde el patrono no hizo contrato de trabajo y está reclamando a la persona que no se le indemnizó, entonces él dice que uno como abogado diría que demuestre el patrono los documentos donde fehacientemente se le pagó. Y lo único que tiene es un libro donde está un como finiquito que no se le debe que el señor fulano de tal le fue cancelado todo. No habla ni cantidad nada, sino todo. Y aparece una huella de él. Entonces el juez ahí es donde valora en conciencia. Dice, señor, ¿y usted con qué le pagó a él? En efectivo. ¿Hay algún testigo de, no, es que no, señor juez, a mí nunca me pagó? Y me dijo, mire, ponga ahí la huella y le voy a pagar, pero nunca me pagó. Antes, ¿cómo se les pagaba? Nos daban cheques. Y ahora no le dio nada. No me dio nada. Entonces me ha tenido ahí que voy y vengo. Ahí me han visto entrar y el juez ya escuchó a testigos que dice, sí, don fulano,
¿Cómo llegaba? Porque el señor dijo que le pagaba. Entonces ahí es donde fue valor en conciencia. Usted no lo ha pagado. Usted simuló, ¿verdad? Entonces, este órgano jurisdiccional le sentencia a que le tiene que pagar al señor fulano de tal su indemnización, su ta, 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 ta. Ahí el juez valoró en conciencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero si existía un finiquito, existía, eso no fue para uso del juez suficiente. Normalmente cuando a una persona se le liquida, pues ya ustedes saben, no solo hacen un finiquito y ya, ¿no? Debe, disculpa, me voy a conectar la computadora. Debe el patrono que llevar un registro, no sé, del cheque con el que se le está liquidando, porque mejor si se hace así, o de la acreditación bancaria que se le puede hacer a la persona. Y si va a ser el pago en efectivo, pues se deja constancia muy bien de dichas situaciones, ¿verdad? Reiterando, entonces esa es una valoración típica en conciencia. ¿Se dan cuenta ahí? El juez no le dijo a la ley cómo tenía que fallar, él fue el que dijo, yo lo hago de esta forma. Bueno, bonitas preguntas, ¿verdad? Vamos a ir entrando entonces en materia. Para ello vamos a compartirles la pequeña presentación que tenemos preparada. Les cuento que hoy hablaremos del auto para mejor fallar, auto para mejor proveer, y también estaremos platicando acerca de lo que es directamente, ahí está cargando, la sentencia. Por eso me sorprendió esa pregunta de sentencia, pues si ni hemos tocado ahorita la sentencia, entonces por favor hoy sí concéntrese y póngale atención a lo que es la sentencia, porque sí hablaremos de esta que es la resolución final, recordémonos que la ley del organismo judicial, bueno, cuando hable de la sentencia mejor le voy a platicar de eso. Ahorita pues hagamos nuestra pequeña presentación, hablaremos justamente de esto, esta es la semana 9. Vamos a ver el objetivo, que es establecer para qué se realiza justamente esta diligencia extraordinaria denominada auto para mejor proveer. Y también vamos a ver los tipos de sentencia que hay dentro del proceso ordinario laboral. Vamos a ver también las partes, por cierto, de una sentencia. Todo esto lo vamos a entender en esta sesión de hoy. Bien, auto para mejor proveer. Si usted se recuerda, en algún momento, ¿cuándo fue? Hace un par de sesiones, fue la sesión número 7. En la semana 7 mostramos el esquemita, ¿no? del proceso laboral, justamente cuando se hablaba del tema de la prueba. Ahí estábamos hablando nosotros de que había una primera audiencia, si no se acababa la prueba, una segunda, si no se terminaba de diligenciar ahí la prueba y por causas que no fueran imputables al juzgado se iba a una tercera y última. Y si aún existía dudas razonables para el juez o hubo prueba que fue ofrecida en tiempo y no se dio chance de poder terminarla de diligenciar, entonces se venía una audiencia, no una audiencia, se venía una situación especial para poder diligenciar ese resto de pruebas. A esa situación, a ese fallo, llamémosle así, a esa resolución que se emite para poder dar más audiencias, porque en realidad no es una audiencia, sino son varias las que pueden haber, se le conoce como auto para mejor proveer. Aquí tenemos una situación. Dice, es un acto procesal cuyo carácter es eventual. ¿Qué quiere decir eso de eventual, mis apreciables estudiantes? Significa ni más ni menos que no va a ser siempre. Eventual quiere decir que según el evento, según las circunstancias, según la situación, puede darse. Según las circunstancias, puede darse. Eso de eventual, ¿sabe cómo que es? Como que dijéramos, hoy va a salir un arcoíris. Los arcoíris son eventuales, ¿no? Cuando es un fenómeno de la luz, ¿no? En el cual cuando está lloviendo, la luz traspasa
las gotas a las gotas de agua se difumina y crea el arco iris. Pero nosotros no sabemos cuándo va a surgir uno de esos, ¿me explico? No sabemos cuándo va a darse un arco iris, lo vamos a poder chequear en el cielo, ¿no? Entonces, eso, mis apreciables, es una situación eventual. Y lo mismo lo digo acá, o sea, no todos los procesos laborales van a terminar o van a tener un auto para mejor proveer. Acuérdese lo que acabo de decir, lo vuelvo a repetir, no en todos los procesos laborales se va a llevar hasta el auto para mejor proveer. Es más, como yo se lo dije, en muchos casos no va a ser necesario ni siquiera llegar a una tercera audiencia. Si se diligenció toda la prueba en la primera audiencia, nos vamos a la sentencia. Si no, pues habrá una segunda. Y si en la segunda se diligenció la prueba, ahí se acaba el proceso. No, no es que el proceso tenga sí o sí que, no. El proceso laboral tiene esa circunstancia. Entonces, es una de las situaciones que hay que tomar en consideración. Vamos a ver luego ahorita en la ley que yo puedo pedirle al juez que inicie diligencias para mejor proveer. Se lo puedo pedir. Y si no lo pido yo, lo puede pedir también mi adversario, ¿verdad? La parte demandante o la parte demandada la puede pedir también. Pero ojo, que lo pidan no significa que el juez lo va a otorgar. Y eso es lo que dejamos aquí escrito, en lo que dice la presentación, ¿no? Dice, pues constituye una facultad, vea que es facultad, vamos a agrandar un poquito, ahí está. Constituye una facultad del juzgador decretarlo o no. ¿Qué le parece? Esto lo dice el artículo 357, pero quería explicarlo primero para que lo entendamos. Yo le pedí al juez, señor juez, en auto para mejor fallar, quiero que se escuche a los otros 4 testigos. Pero el juez ya, valorando en conciencia, dice, no, yo ya sé cómo va a quedar esto, ya 4 testigos más. No, no al lugar a su petición de auto para mejor falla. Así, este órgano jurisdiccional considera que ya ha habido prueba abundante y ya se tiene una clara determinación de hechos. Así puede razonar y no otorgarlo. Como bien puede ser, pongan atención a esto, de que ninguno de los dos pidió auto para mejor fallar o auto para mejor proveer. Es lo mismo, son sinónimos, aunque en materia laboral, pues vamos a ver que aparece más esta frase. Y el juez diga, a mí no me queda claro esto. Volvamos a aquel temita que donde yo les decía lo del finiquito. A mí no me quedó claro esto. Señor fulano, tráigame, le va a decir, ya que usted dice que ese día lo liquidó, le dio indemnización, le dio aguinaldo 1.14. Quiero ver los libros de constancia donde usted le paga, o los registros donde usted les paga el aguinaldo, el bono 14 de sus trabajadores. Tráigamelos, quiero que me los ponga a la vista. El juez lo está pidiendo, ¿qué le parece? Entonces nadie puede decir, ahí vamos a ver lo que la ley misma dice. Vamos a chequear ahorita lo que dice el artículo 357. Aunque no sé si mejor vemos primero el objeto. Vamos a ver. Vamos a leer la ley y luego vamos a explicar el objeto que tiene. 357 de su Código de Trabajo. Y dice, los tribunales de trabajo y previsión social tienen facultad para practicar de oficio. Ahí está, lo que yo les acabo de decir. El juez tenía dudas. El juez decía, ay, es que este señor presenta un finiquito y que ahí le pagó todo. Pero estamos en septiembre. Yo quiero ver por qué hasta en septiembre le está pagando el bono 14. Quiero ver si a los demás les pago para tener una idea de si este señor verdaderamente paga el bono 14. Quiero ver si el año pasado le pagó el aguinaldo a este señor, porque él reclama que no. Entonces quiero ver. Entonces, dice de oficio, cuando el juez lo pide sin que nadie se lo solicite. O
a instancia de parte legítima. ¿Cuál es la parte legítima? Pues ya sabemos, los que es el actor y el demandado. Así de sencillo. Llamémosle así que como diríamos al buen Chapín, un chute, diría, no puede pedirlo. Un juez se lo va a denegar. Una persona que sabe quién es, obviamente no puede comparecer. Es que yo soy la esposa de la que tiene. ¿Va a ser usted la mandataria judicial? No sé qué es eso. Pues usted no puede. Así de sencillo. Estuvimos viendo un expediente, pero bueno, era administrativo, pero donde una persona quería realizar diligencias legales que iban más allá de, o sea, no era con una simple carta de poder. Ya para ese tipo de cuestiones se necesitaba un mandato. Entonces, definitivamente tiene que estar la persona que si va a representarle otro, pues con toda la situación legal, ¿no? Con la investidura legal necesaria. Para este caso, pues sí sería un mandato judicial con representación. Sigue diciendo la ley, por una sola vez de dictar sentencia y para mejor proveer cualquier diligencia que prueba pertinente decretar, de prueba, perdón, pertinente, decretar que traiga a la vista cualquier documento o actuación que crea conveniente u ordenar la práctica de cualquier reconocimiento o avalúo que estime indispensable. La práctica de estas diligencias únicamente tendrán por objeto, aquí viene algo que es el objeto de acá. Bueno, voy a separar. Hoy me gusta por eso analizar desde ahí sí que de solo esta cuestión que estamos hablando ahorita del auto para proveer. Solo este artículo uno puede sacar hasta, no sé, hasta 7, 8 preguntas, fíjense. Porque es bastante amplio, ¿verdad? Aquí vayámonos ahorita a lo que aquí dice el objeto, para que luego que lo leamos en la ley lo entendamos bien. Aquí vayámonos a la presentación. ¿Cuál es el objeto de la diligencia? Yo aquí se los dejé. Aportar prueba que no se diligenció. Ojo, mucho cuidado con las palabras. Después, pues usted dijo prueba, que ofrecer prueba. No. Una cosa es aportar prueba y otra cosa es ofrecer prueba. Son dos verbos distintos. Aportar prueba que no se diligenció. Va. Y aquí viene el resto. Y que fue ofrecida en el tiempo oportuno. Ahí está. Ese sería un objeto, ese diligenciamiento. ¿Sí? Yo ofrecí esos medios de prueba en el momento especial. Y ya estamos en la tercera audiencia. Estoy viendo que ya van a ser las 3 de la tarde. Y no hemos terminado de diligenciar la prueba. Falta que yo presente prueba documental. Y ya no da tiempo para más y yo considero que esa prueba documental es muy importante. Entonces, yo solicito al juez cabal. Ahí miren, antes de que el juez termine, yo levanto la mano. Le digo, honorable juzgador, con todo respeto, con base en el artículo 357, en virtud de que esta representación en fecha tal ofreció prueba de tales y tales documentos y verificando que ya el tiempo no nos va a dar, solicito se declare en auto para mejor proveer que se realicen las diligencias necesarias para poder terminar de conocer la prueba. Entonces, prueba que fue ofrecida en su momento. Nunca va a ser el auto para que yo ofrezca nueva prueba. No, señores. Que se les quede muy bien. Y lo vuelvo a decir, y qué bueno que está quedando grabado en la clase. No es para ofrecer nueva prueba. No. Esa ya fue ofrecida en su momento. ¿Sí? Ya fue ofrecida. Entonces, no es para que yo, ay, joder, se me olvidó, voy a traer esta otra prueba. No, ella no. Si yo le digo al juez, señor juez, solicito diligencias para mejor proveer para que usted admita estos otros documentos donde va a constar que al señor fulano tal se le llamó la atención, pues va a decir,
los va a aceptar y antes de que la otra parte incluso los objete va a decir no al lugar al ofrecimiento de esta prueba, puesto que es extemporánea y obviamente no vamos a decretar un auto para mejor proveer para decir prueba extemporánea. Eso es ilegal. Así de simple. Es ilegal. ¿Verdad? Por eso pongamos la atención. Ahora bien, este es el otro objeto. Solicitar prueba nueva, pero a juicio del juez. ¿Eh? Pongan mucha atención a eso. Y mejor lo repito. Solicitar nueva prueba, pero a juicio del juez. No porque la otra parte la esté ofreciendo. No, no, no. Me retrotraigo por eso a lo que hace un momentito les decía en el ejemplo. Imagínense que al juez le están poniendo a la vista un simple finiquito, con el que ya se pagó todo, entonces, y él diga, ah, no, aquí faltan cosas. Yo mejor para fallar bien, ¿sí? Voy a ordenar diligencias para mejor proveer y que me traiga a la vista este señor cómo es que le pagaba a las otras personas. Imagínense, ya después el señor presenta los libros ahí y el juez verifica lo que yo les decía, de que el bono 14 se los pagaba con cheque, el aguinaldo con cheque, dejaba constancia ahí, o que comprobaban que se hacían depósitos y la forma esta del pago puede determinar entonces que de repente pues, no se le pagó y venga y pague. ¿Sí? Entonces, pero bueno, eso ya es aparte lo del fallo del juez. Entonces ya esta es la situación que es importante tomar en cuenta. Ahora que ya hemos atendido aquí, regresemos a la ley. Y dice, la práctica de esta diligencia únicamente tendrá por objeto aclarar situaciones dudosas. Y en ningún caso, y aquí es donde yo les decía, ¿ve? Y a esto échenle sangre, por favor. Y en ningún caso deberán servir para aportar prueba a las partes de juicio. Ahí está. No es para aportar nueva prueba, damas y caballeros. Ahí usted dirá, pero ahí no dice nueva prueba, es lo que se deduce. Según la ley del organismo judicial, ¿cómo se interpreta la ley? Dice el artículo 12, al tenor del texto. Y si el texto no es claro, a su espíritu, dice. En este caso, nos está diciendo la ley claramente, diligencias para aclarar situaciones dudosas, es donde el juez pide, lo que yo le digo, prueba a juicio de él. ¿No? Pero en ningún caso va a servir para aportar prueba a las partes, es decir, ninguna de las partes va a decir, ah, señor juez, entonces yo le ofrezco esta otra prueba, entonces yo le ofrezco, señor, otra. No, no. Si no, simple y sencillamente el proceso no tendría un orden. ¿Verdad? Estaría alternando, estaría violentándose aquel principio del debido proceso, que ese sí es para todos los procesos. Tal vez usted va a decir, pero no nos habló de eso en un principio, es que es general para todos. Ustedes lo vieron en teoría general del proceso. Nosotros vimos los principios específicos del derecho procesal laboral. Ya el principio de legalidad, el principio del debido proceso, el principio de retroactividad de la ley, todos esos ya lo sabemos porque ya vimos teoría general del proceso. Entonces, es obvio, ¿no? Y además son constitucionales. Entonces, esas son circunstancias que ya no tiene caso volverlas a repetir. Dice también, deberán practicarse, aquí viene, deberán practicarse dentro de un término que no exceda de 10 días. 10 días, en la cual se señalará la audiencia o audiencias. Mire, ponga atención a eso. Porque si alguien le dijera, ¿y cuántas y es una sola audiencia para mejor proveer? Son, esta pregunta se responde con aquella otra que yo le dijera, a las cuantas vueltas se acuesta un chucho. Perdón. Les hago esto también para romper ahí un poco el hielo y la solemnidad. Eso de a las cuantas vueltas se acuesta un chucho, ¿eh? Alguien dirá, pues como a las 3, a las 4. El chucho se acuesta a las que él considere. Así de sencillo. Igual pasa
en el auto para mejor proveer. Aquí la ley no dice cuántas audiencias pueden ser. Puede ser una, pueden ser dos, tres, cuatro, las que sean necesarias en ese lapso de 10 días. Porque eso sí lo dice la ley claramente. Son 10 días. Ni más ni menos. En ese lapso se tiene que realizar el tema. Por cierto, no estén diciendo ustedes lapso de tiempo. Eso es un pleonasmo. Es como decir súbase para arriba. Lapso y tiempo son exactamente lo mismo. Así que por eso yo en ese momento dije, en ese lapso se tiene que realizar este diligenciamiento. Y dice, concitación de las partes. Claro, no solamente voy a citar a uno, no, tienen que estar todas las partes procesales. Tiene que verificarse que estén todas las partes procesales. Así es. Y aquí viene algo interesantísimo, que en la ley se nos tiene que quedar clarísimo. Contra las resoluciones para mejor fallar, ¿m? O mejor proveer, como ustedes le quieran decir, o contra las que lo denieguen, no se admitirá recurso alguno. ¿Cómo así? Vale. Imagínense que el juez, en el caso este que yo les estoy poniendo hipotético, él mismo dice, no, que me traigan a la vista esos documentos. Yo pues, sería un pésimo abogado si en ese momento le quisiera interponer al juez un recurso de revocatoria en contra de su decisión. Posiblemente, solo porque existe un principio ahora constitucional que está ahora poniéndose bajo todas situaciones que se le conoce como proactione, todo por el principio de proactione, pues a veces los jueces ya entran a conocer recursos. Sin embargo, y eso es importante que se nos quede a nosotros, ¿verdad? A veces se da el proactione solo para que no diga que se le vulneró, pero es un recurso que va a ser totalmente improcedente, porque la ley lo dice, ya que contra las resoluciones para mejor fallar o contra la que lo deniegue, no se admitirá recurso alguno. Entonces aquí es una decisión del juez y no se le admite recurso. Él ya decidió que se traiga a la vista y simple y sencillamente se tiene que poner a la vista lo que él está pidiendo. No hay para otra. También vamos a ver que dice, o contra el que lo deniega. Si fui yo, que es al revés la cosa. Soy yo el que le está solicitando al juez que realice diligencias para mejor fallar, porque de los 20 testigos que yo ofrecí, recuerden que son 4 por cada hecho, de los 20 testigos que yo ofrecí, me faltan todavía 10. Pero el juez ya escuchó suficiente, él ya sabe cómo fallar. Y él dice, no, ya estoy. Y hemos dicho que la prueba testimonial, sinceramente, es una de las que ha quedado más, llamémosle así, es una de las más cuestionables en la actualidad, porque ya no estamos en las décadas de los, de repente, 60, 70, donde todavía la gente incluso pues moría por su honor, ¿verdad? Era gente de palabra. Antes alguien se endeudaba de palabra y por su dignidad y orgullo, no orgullo, por su dignidad y respeto propio a su nombre y al de su familia, quedaba, ¿no? El famoso pacto de caballeros, algo magnífico, ¿no? Que desgraciadamente ya no existe. Entonces, simple y llanamente, por eso los jueces ya de repente en la prueba testimonial no mucho. Y él está en el derecho, y lo dice, de denegar y decir no al lugar a la petición de diligencia para mejor fallar. Entonces, señor juez, se interponga ante ustedes recurso de nada. Y si uno lo hace, mire, ya les digo, pues el que queda mal, el que queda como ignorante es el abogado, pues porque la ley dice claramente que no se le puede impugnar eso al juez. Este es un auto rey, ¿sí? ¿Alguna vez han escuchado ustedes en doctrina esa palabra de auto rey? Sí.
Un auto rey es aquel que sin ser sentencia, porque esto no es una sentencia, el auto para mejor proveer es eso, es un auto. Ustedes han visto, ahora sí voy a lo que dice la ley del organismo judicial, que clasifica a las resoluciones en decretos, autos, sentencias, así dice. ¿Eh? Este es un auto, este es un auto. ¿Y por qué le pusieron auto? Los autos son resoluciones que normalmente no ventilan asuntos de fondo y que nos van conduciendo a lo largo de un proceso. ¿Sí? Este es un auto. Normalmente los autos, de hecho, no se impugnan. ¿No? Normalmente, bueno, usted dirá, pero hay algunos autos que sí le ponen fin al proceso. Ah, es que cuando haya autos que sí le van a topar el fondo, pues ahí sí, ¿verdad? Aunque en materia laboral no se dé tanto como si en otras ramas del derecho. ¿Sí? Aquí en materia laboral realmente no existen autos, ¿verdad? Que puedan ser realmente, bueno, solo hay un auto eh, que se puede impugnar y es el que deniega, y aquí les doy un ejemplo, el que deniega el recurso de nulidad. Hablaremos en su momento de él, ahorita me anticipo un poquito. El auto que deniega el recurso de nulidad, ese sí es apelable. Ese sí dice la ley que se puede apelar. Entonces ese sería el que tiene. Pero usted dirá, pero ¿por qué ese sí y este no? Porque el auto que deniega la nulidad sí va atacando al fondo del derecho. Por eso, ¿sí? Porque cuando yo planteo una nulidad es porque estoy viendo que el juez violó la ley. Así de simple. ¿Ah? Entonces, eso no es menor cosa, ¿no? Una nulidad no solo se interpone, ay, porque se oye bonito, no, no. Incluso nulidad laboral se interpone cuando efectivamente se considera de que el juez ha violado la ley. Entonces, estamos diciendo que eso sí es fondo, estimados estudiantes. Entonces, por eso es de que ahí sí dice la ley misma que ese auto que deniegue el recurso de nulidad, ese sí puede ser apelable. Pero lo dice la ley. Lo dice la ley. Ustedes también recordarán, hablé en un principio cuando vimos las excepciones previas o dilatorias, mejor dicho. Yo les decía que también que el auto para que resolvía esas excepciones tampoco puede ser impugnado. Y esos son otros autos rey, porque eso sí no es, recuerda que las excepciones dilatorias realmente no atacan al derecho, solo al proceso, a lo que hacen es dilatar el proceso, entonces no están viendo fondo, aunque hay tres que sí dijimos, ¿verdad? Bueno, el caso es de que entonces tengo que esperar yo de que haya un fallo, una sentencia, y vámonos, ahí sí ya puedo apelar, pero esos autos no, ¿verdad? Entonces, este es el otro auto rey para que se le quede a usted en materia laboral, porque no puede ser impugnado. Aquí están, lo volvemos a dejar en la presentación, dice aspectos a tomar en cuenta. Se realiza en el lapso de 10 días después de la última audiencia celebrada. Puse ahí por eso entre paréntesis la tercera, porque obviamente si estoy en la segunda audiencia no voy a pedir auto para mejor proveer, ¿verdad? Si no solicito la tercera audiencia. Bueno, es más, ni la solicito. Acuérdense que en materia laboral está aquel famoso principio, ¿no? Espero que se acuerden cómo se llama. Impulso procesal de oficio, por el cual el juez se lleva el proceso solo. Entonces, él es el que si ve que en la segunda no sale de toda la prueba, nos vamos a la tercera. La siguiente, el auto que lo resuelve no puede impugnarse, lo acabamos de leer en la ley, lo acabamos de ver, se nos quede hoy para siempre. ¿Puede ocurrir en cualquiera de las dos instancias? Sí, así es. Ya vamos a, bueno, ya no. Para el examen final vamos a estar hablando de la segunda instancia. Y ahí vamos a ver que también en un momento determinado, ahora la sala, ¿no? Porque ya no es el juzgado, la sala de trabajo y previsión social puede también solicitar diligencias para mejor proveer. Entonces, por eso decimos que estas diligencias eh, se pueden practicar tanto en primera como en segunda instancia. Eso para que a usted se le quede, ¿verdad? No se le va a olvidar por nada del mundo. Bueno, bastante, ¿verdad? Mire cómo el auto para mejor fallar, hemos hablado todo un periodo. Bueno, casi, ¿no? Vamos a ver ahora la sentencia. Hoy sí, para la
damita que me estaba preguntando de sentencias, hoy sí vamos a ver las sentencias, antes no, ¿eh? Antes no sé ni por qué me estaba preguntando de sentencias, así que póngale atención ahora a esto. Dice que es un acto procesal que le pone fin al trámite del proceso, por medio del cual el juez externa su decisión en relación a los asuntos que fueron sujetos a su conocimiento dentro del juicio. Definición ahí de la enciclopedia jurídica. Déjenme decirles de que ya lo dije hace un instante, que las resoluciones se clasificaban en decretos, en autos y en sentencias. La sentencia es la final. Todo abogado tiene que saber eso. Yo no puedo decir que el auto para mejor fallar fue una sentencia, ¿verdad? Porque sería un horror de mi parte decirlo. ¿Ya? La sentencia es la resolución que le pone fin, por lo menos, a esa instancia, ¿no? Por lo menos. Ya sabemos de que hay dos instancias en los procesos. Bueno, excepto en el contencioso administrativo. Esa es en única instancia, pero bueno, yo eso no se los tengo que dar a ustedes de clase, si no me pongo a hablar otras cosas. Pero ahí por ahí se los dejé, ¿no? Ahí a su catedrático de administrativo le pueden preguntar a ustedes qué pasa, que por qué en el contencioso administrativo solo hay una instancia. Bien, entonces, acto procesal, ¿verdad? Porque obviamente ahí el juez va a externar ya lo último, es su decisión. Aquí tenemos las partes de la sentencia. Es bien fácil hoy en día ver sentencias, mis apreciables estudiantes, y con lo que ahorita vamos a chequear, eh, pues sí, les invito a que se tomen el tiempecito de repente de ver una sentencia para encontrarle sentido a la estructura. Posiblemente en libros de texto ustedes van a encontrar distintas, o mejor dicho, variedad de, de partes de la sentencia. Yo aquí he elegido la más concisa, pero la que yo considero que a pesar de que es concisa, es muy sustanciosa porque exactamente de esta forma es como una sentencia bien estructurada. Toda sentencia trae lo primero que usted le ve son los resultados. Dice el nombre del juzgado. Por si no la conocen algunos, se la voy narrando. ¿No? Aparece el nombre del juzgado. ¿Sí? La fecha, bueno, todo eso, que son cosas de forma. El nombre de las partes, ¿verdad? Cuando se demanda. Ahí donde dice breve relación del proceso. Narra quién fue el actor, narra quién es el demandado, narra brevemente qué es lo que está pidiendo el demandado, narra qué medios de prueba fueron aportados. No es que lo ponga así a detalle, en tal y tal fecha se presentó tal medio. El señor lo dice de forma así somera, ¿no? Dice, el actor presentó como medio de prueba las declaraciones testimoniales de A, B, Z y la prueba documental de ta, ta, ta. La parte demandada por su parte, así lo dice, no es así tan a detalle, ¿verdad? Es una breve relación del proceso. Presentó tal y tal cosa. Ya que terminó de narrar lo que las partes se alegaron, lo que las pruebas que presentaron, vienen la segunda parte de la sentencia, que es la parte considerativa. En la parte considerativa, apreciables estudiantes, no, aquí dice la valoración del juez, sí, valoración del juez apegada con el derecho. Ahí el juez casa los elementos que él pudo ver junto con el derecho. ¿Mm? Digamos, hablemos de un caso, ¿verdad? Donde se me ocurre, digamos, una mujer que se encontraba embarazada. Lo que yo les decía, aunque bueno, el tema de la reinstalación es muy fácil, ahora se da por la vía incidental y pues los jueces rapidito, pero digamos, un juez rápido casa eso, ¿no? Pone ahí en su pequeña sentencia, porque eso sí son pequeñas las de esas, considerando, y ahí pone que el artículo 153 nos da los derechos de la mujer, bla, 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 bla,
los derechos de la maternidad, el artículo constitucional, ¿verdad? También el 112, si no estoy mal es el CAO, a partir de ahí, ¿verdad? El tema de la protección puede incluso hacer ver considerando el fallo de la Corte de Constitucionalidad sobre ahí va narrando, va considerando lo que dice la ley y el derecho y los hace casar, ¿verdad? Él hace casar cada una de esas circunstancias y es lo que él valoró en el proceso. Y por último, pues viene la parte del fallo. El fallo no es otra cosa que la decisión final del conflicto. Ahí por lo dice, por lo tanto, así dice. Este órgano jurisdiccional declara con lugar la demanda presentada por bla, 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 en contra de ta. En consecuencia, se le ordena, ahí dice, a la parte demandada que le pague al señor fulano de tal, tal y tal y tal cosa en el lapso de 30 días luego de que la sentencia quede firme. Así lo va a decir. Eso es el fallo. El fallo es lo más escueto, es la parte más pequeña de la sentencia. Y usted dirá, pero la más importante, todo es importante, todo. Desde los resultados, porque desde ahí narra, ahí se va a verificar que efectivamente las partes tuvieron un contradictorio, que tuvo el derecho una de alegar y la otra igual de responder, pues considerando son vitales, porque si el juez no considera que con base a la ley hubo o no hubo derecho, entonces ¿cómo es que llegó al fallo? ¿Verdad? Entonces es ahí donde va, por supuesto, ya hablaremos luego de la apelación, pero es ahí donde a veces cuando no están muy claros los considerandos o el fallo, yo apelo, o el pantalla no es ni el fallo, más que todos los considerandos, o incluso en los resultados el juez no, digamos, no colocó mis alegatos, entonces yo digo, el juez no valoró eso, entonces lo voy a apelar, me explico. Entonces, todo es importante en la sentencia. Estas tres partes son importantes todas, no solo el fallo. Claro, el fallo es el que ya determina qué hay que hacer. Entonces, y si por si alguien se pregunta, igual son las sentencias de segundo grado, o sea, las de apelación, llevan las mismas partes. El resultado, los resultados, ahí dice, voy a darles un ejemplo, bueno, empezar, sala tal y tal y tal, la fecha, y coloca, el señor fulano tal presentó recurso de apelación, bla, 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 y narra cuándo, todo eso. Que en medio de la apelación, digamos, imaginemos, ya hablaremos que hay dos tipos de apelación. Ahorita no lo voy a hacer bolas con eso porque no estamos hablando todavía de impugnaciones. Ya tendremos el tiempo para hablar de impugnaciones. Pero lo que trato de decirles es de que se hace la síntesis de qué fue lo que se alegaron en medio otra vez. Considera otra vez la sala, ahora es una sala en segunda instancia, con la ley, ¿verdad? Si los derechos que cada uno alegó iban casando. Y al final dice, puede resolver de dos formas la sala, ¿no? Normalmente vemos que dice, esta sala considera, por lo tanto, la sala estima que no al lugar al recurso de apelación presentado por fulano de tal, en consecuencia se confirma íntegramente la sentencia venida en grado, o sea, la de primera instancia. O al revés, se revoca la sentencia venida en grado. A veces también hay apelación, hay sentencia parcial, ¿no? Se declara con lugar parcialmente el recurso de apelación presentado por fulano de tal, considerándose, imagínense que la parte estaba reclamando indemnización y pago de aguinaldo, pero veo la sala de que efectivamente sí se le pagó la indemnización, pero no el aguinaldo. Entonces, parcialmente, el recurso de apelación, por lo tanto, deberá emitirse, deberá emitirse sentencia que modifique el pago del aguinaldo, cual no le fue pagado al recurrente. Y si dice que, ¿y la indemnización? Ya dije que es parcial. Por eso es que solo una parte se resolvió. Ese es el fallo. El contenido
de la sentencia. Vamos si tienen ahí su ley de organismo judicial, la voy a ir yo a traer. Denme 2 segunditos. Bueno, creo que fueron 5 segundos, pero aquí estoy. Entonces, ley del organismo judicial, artículo 143. Ahí van a ver ustedes el contenido. ¿Y es lo mismo contenido que partes? No, no necesariamente. Las partes ya las vimos, son las esenciales. Ahora, ¿qué va conteniendo? Vamos a ver 143. Vea lo que dice. Aquí está, dice requisitos. Dice. Toda resolución judicial llevará necesariamente el nombre del tribunal que la dicte, el lugar, la fecha, su contenido, la cita de leyes y las firmas completas de los jueces, del magistrado, de los magistrados en su caso, y del secretario, dice, o solo la de este, cuando esté legalmente autorizado para dictar providencias o decretos de puro trámite. Cuando ustedes lo notificaron, bueno, no ustedes que están hablando yo, cuando a una parte lo notifican en el proceso y no es de la sentencia, van a notar ustedes que solo aparece la firma no aparece la firma del juez. Quienes están trabajando de procuradores, creo que ya saben muy bien de qué les estoy hablando yo. No aparece la firma del juez, solo aparece la del secretario y los sellos, ¿verdad? Porque así es, así normalmente sucede. Entonces ya vieron parte del contenido. Luego, el 147 sigue diciendo, redacción. Las sentencias se redactarán expresando A. Nombre completo, razón o denominación social de domicilio de los litigantes, en su caso de las personas que hubieran representado y el nombre de los abogados de cada parte. Eso va en la parte de los resultados. Clase y tipo de proceso y el objeto sobre el que versó en la relación a los hechos. Eso sigue siendo de los resultados. ¿Ven? Se consignará en párrafos separados resúmenes sobre el memorial de demanda, su contestación, la reconvención, las excepciones interpuestas y los hechos que hubiesen sujetado a prueba. Lo que yo les decía. Usted dirá, ¿y eso dónde va? Son los resultados. ¿Y los resultados son los más amplios entonces? Sí, normalmente son los más amplios, aunque claro, esto es en resumen, no van a pensar que lo ponen, no, es un resumen. Para quienes han visto sentencias, ya, insisto, pero lo saben, y quienes no, descarguen ahí en internet, con algún colega, alguna oficina, ¿verdad? Puede pedirle ahí que les dé la copia de una sentencia y son definitivamente para que puedan ustedes analizarlo. D. Las consideraciones de derecho que harán mérito del valor de las pruebas rendidas y de las cuales de los hechos sujetos a discusión. Eso van los considerandos. Por eso dice, las consideraciones de derecho, lo que yo le decía cuando el juez hace casar a la ley, ¿eh? Que harán mérito del valor de las pruebas con los alegatos, de las pruebas rendidas y de las cuales los hechos sujetos a discusión se estimaren probados. Se expondrá asimismo las doctrinas fundamentales del derecho y principios. O sea que los principios valen, por supuesto, se recuerdan que se los dije, que sean aplicables al caso y se analizarán las leyes en que se apoyan los razonamientos en que descanse la sentencia. El D son los considerados. Y el E, ya saben ustedes qué es. La parte resolutiva que contendrá decisiones expresas y precisas, congruentes con el objeto del proceso. Ahí vamos a ver que definitivamente existe, ¿no?, una congruencia entre lo que ya consiguió el juez, o sea, tiene que ser congruente. Por ahí yo conozco un juez muy famoso en penal que considera un montón de cosas y uno dice, pues voy a ganar el caso, y cuando uno siente resuelve al revés, qué bárbaro, dice uno, me llevó primero a las nubes y después me botó al suelo. Eso es incongruencia, ¿no? Y a un juez se le puede, o a unos magistrados se les puede impugnar eso, por supuesto, porque tiene que existir congruencia. La verdad es que con uno ir leyendo la parte considerativa ya sabe cómo va a ser el fallo.
Pero repito, hay jueces, ya los verán ustedes cuando estén en el ejercicio de la profesión, que son incongruentes. Es como que, ay, sí, mire, tan chulo lo que trajo, cómo me gustó, pero no lo quiero. Entonces, ¿a quiénes son así? Bueno, ¿cómo se clasifican las sentencias? Bueno, hablamos en este momento, mis apreciables, de las sentencias a nivel específicamente de procesal laboral. Primero, las sentencias por rebeldía. ¿Se recuerdan ustedes? Eso lo vimos al principio, ¿verdad? Que hay rebeldía cuando una parte no quiso comparecer, eh, estando debidamente notificada, no se justificó en el tiempo que la ley establece, ¿verdad? Que era antes del proceso o 24 horas después, no presentó ninguna justificación. Y acuérdense que solo es por enfermedad, según el artículo 336. Entonces, se le dicta sentencia en rebeldía. Esto con base en lo que establece el artículo 358. Echémosle el vistazo. Por eso es de que pareciera como que hay dos sentencias. Claro, hay una en rebeldía, ahí lo dice, el 358. Cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia sin justificación y hubiere sido legalmente citado para prestar confesión judicial a la misma, esa es la famosa sentencia ficta. Bajo los apercibimientos correspondientes, el juez, sin más trámite, dictará sentencia dentro de 48 horas de celebrar la audiencia respectiva. ¿A la que rápido la dicta? Pues sí. ¿Por qué se va a tardar tanto el juez? ¿Y por qué 48 horas? Porque le da todavía 24, la del 336, para que justifique. Le da ese lapso todavía para que justifique. Pues que toma esas 24 y mejor resuelve en 48. Y pregunta al juez, ¿hubo justificación en las 24 horas? No, señoría. Sin lugar. Sin lugar, porque estoy hablando, se va por rebeldía. Así lo dice el juez. Se va por rebelde. Entonces, en la misma forma se procederá en los supuestos del párrafo anterior cuando se trate de demanda de despido injusto, aunque no hubiera sido ofrecida la prueba de confesión judicial del demandado, pero si en el mismo juicio se ventilaren otras acciones del juicio, proseguirán en cuanto a estas conforme a lo privado. Aquí nos habló de otras cosas, ¿verdad? Aquí ya no nos está hablando específicamente de la sentencia, ¿verdad? Básicamente nos está hablando de la confesión ficta, de algo que ya vimos en un principio. Entonces, esto es en cuanto a la sentencia en rebeldía. Sentencia por confesión ficta también se da, pero cuando la otra parte, ahí ¿qué fue lo que solicitó? ¿Cuál fue el medio de prueba? ¿Se recuerdan? Confesión judicial. Una de las partes solicitó confesión judicial. En este caso, la parte actora, aquel no compareció, tampoco prestó confesión, entonces sentencia ficta. O por confesión ficta. Luego tenemos la sentencia por contestación en sentido afirmativo. Esto es bien fácil, porque cuando le pregunta el juez al demandado, señora demandada o demandado, ¿cómo contesta usted a la demanda? Señor juez, yo me allano completamente a la demanda. Me allano. Démosle. Yo acepto la demanda. Así de simple. Entonces vemos nosotros que efectivamente, pues acá ocurre esa situación, ¿no? De contestar en sentido afirmativo. Yo le dejo. Entonces, aquí se dan los presupuestos que establece la ley, bueno, que es la que está también en el 359. Lo que varía es que en la de sentido afirmativo, pues, ya dije que sí aceptaba, entonces, pues, entonces se va a dar por terminado eso y se dictará sentencia que en derecho corresponde, de la cual serán notificados. Así de sencillo, ¿verdad? Luego aparece por eso la descripción de sentencia común o definitiva, ¿no? Pero aquí las separamos
para que entendamos dos cosas, que en una sentencia común o definitiva, al menos ahí sí hubo contradicción, hubo litis, ¿verdad? Sí, las partes pues están a la espera de ver a quién se le declarará el derecho o que no se declare el derecho de la otra parte. Entonces se quedan bajo esa expectativa, ¿no? De, de poder, de poder alegarse y decir cosas que dijeron en su momento, pues eso se queda a la expectativa de decir cómo resolvió el juzgado. Entonces, eso es lo que vemos nosotros en el artículo 359. Dice, recibidas las pruebas y dentro de un término no menor de 5 ni mayor de 10 días, el juez dictará sentencia. Ahí está. Ese es el tiempo, una sentencia común. En contestación en sentido afirmativo, pues igual se tendrá que demorar ese tiempo, aunque claro, a veces los jueces pueden tomar lo que establece la ley del organismo judicial, porque aquí dice, recibidas las pruebas, y si contestó en sentido afirmativo, allanarlos, no hay recepción de pruebas. Entonces el juez por eso, o eventualmente en la primera, esa de contestación en sentido afirmativo, a veces hay sentencias en las que resolvió dentro de 15 días, acogiéndose a lo que establece la ley del organismo judicial. ¿Verdad? Ahí lo dice en el... Vamos, ya que tenemos a la mano ahí la ley del organismo judicial, veámoslo de una vez. Instancias, sentencias ejecutoriadas, cosas juzgadas. Ahorita se me acaba de perder, pueden creerlo. Se nos juegan plazo para resolver 142 de la ley del organismo judicial. Dice, las providencias o decretos deben dictarse a más tardar el día siguiente de que se reciban las solicitudes. Por si alguno se pregunta, ¿y cuáles son esas providencias o decretos? Una providencia o decreto es aquella cuando le dice, cabal, la primera, le están notificando que está emplazado y que tiene que presentarse día y hora al juzgado. Ahí está. Esas son providencias o decretos, ¿verdad? A presentar incluso confesión judicial. A más tardar al día siguiente de que se reciban las solicitudes. Ojalá, ¿verdad? Los autos dentro de 3 días. O sea, un auto para mejor fallar incluso podría dictarse dentro de un plazo de 3 días, ¿ya vieron? Las sentencias dentro de los 15 días después de la vista, y esta se verificará dentro de los 15 días después de que se termine la tramitación del asunto, salvo que, dice, en las leyes especiales se establezca un plazo diferente, ¿no? O plazos diferentes, en cuyo caso se estará a lo dicho en esas leyes. Aquí el 359 nos habla de recibir las pruebas y cuando es en contestación en sentido afirmativo, no se recibió prueba, porque la otra parte simple y sencillamente se allanó. Así que por ese motivo es de que se queda por eso a la situación. A veces no le sorprenda si en esta clase de sentencias por allanamiento el juez se tardó 15 días, porque él se va al 142 de la LOJ, ¿verdad? Que nos habla de esta circunstancia. Bueno, esta es la clasificación legal de las sentencias. Por ahí voy a ver ahorita la preguntita que me hicieron de parte de la sentencia, que decía, tomando en sentencia, constituye forma de la sentencia que constituye o rige un derecho. Bueno. Ahora vamos a hablar de las sentencias doctrinales. ¿Sí? Eso creo que va a responder la pregunta que me hacía, como que recuerdo que fue una damita, como que vio el futuro, miren, y me hizo una pregunta del día de hoy. Forma de sentencia que constituye o rige un derecho. Ahorita vamos a ver cuál es la sentencia que normalmente constituye un derecho. Pero eso es doctrina, ¿eh? Eso es doctrina. Para la ley hay por rebeldía, y hago la síntesis para que nos quede claro. Para la ley hay sentencia en rebeldía cuando no se presentó el demandado. ¿Se recuerda? Sentencia en rebeldía, artículo 358.
Hay sentencia por confesión ficta, cuando no solamente está rebelde, sino que hubo confesión judicial y no fue efectivamente tampoco absuelta la misma. Sentencia por confesión ficta. Igual 358. Ahí ya usamos el segundo párrafo también. Y hay sentencia por contestación en sentido afirmativo, que es cuando ni más ni menos que la otra parte dice, ya no. ¿Usted le debe? Sí, sí le debo. Lamentablemente le debo, tuve algunos atrasos, tuve inconvenientes, qué sé yo. Voy a pagarle. Está bien, es un derecho que él tiene. O sea, contestó en sentido afirmativo. Ya le digo, las leyes se pueden acoger al 359, la mayoría de hecho lo hace y resuelve, entre comillas, en un plazo de 5 días, porque es sentido afirmativo, no tendría por qué demorarse tanto el juez. Pero ya les digo, como también el 359 nos refiere a que recibidas las pruebas y en afirmativo no hubieron pruebas, entonces hay jueces que se han ido a lo que establece la ley del organismo judicial y usan el lapso de los 15 días, del 142. Y ni modo que si yo ya gané el caso, todavía le voy a interponer un recurso al juez. Como que no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchos ya ni recurren a esa clase de tiempo. Por ahí la otra parte puede, digamos, el demandado, si él fue el que perdió, puede venir y apelar por ese lapso, pero al final la misma sala pues, puede establecer que el juzgador no obró mal porque estimó que como era sentido afirmativo no había prueba, entonces, y no establece la ley un lapso para las sentencias por allanamiento, entonces no le ven inconveniente que haya resuelto en 15 días. Esa es la realidad. Y luego, pues, ya tenemos sentencia común definitiva, que es donde sí hubo controversia, donde las partes sí estuvieron ahí en riña, bueno, no en riña, sino en contradicción, esa es la mejor palabra, riña, ¿no? Y por supuesto, el juez tuvo el tiempo de 5 a 10 días, ahí la ley le da, no le dice tanto, sino le da un lapso entre 5 a 10 días. O sea, uno dirá, pero fíjese, Lee, que yo una vez vi un caso donde la sentencia nos llevó como a los 10 meses, al año. Sí, es que el juez resuelve en ese lapso. Que notifiquen, bueno, entre comillas, que notifiquen hasta después, es otra cosa, ¿verdad? Yo no puedo impugnar una notificación, por cierto. Vimos un error allá en el trabajo, donde una persona, mire, pudo haber alegado que un procedimiento no se hizo en el tiempo de la ley, pero lo que alegó el abogado fue que se le notificó en demasía, en un tiempo excesivo, violentando el derecho. No hay ningún artículo de la ley, ni hay ley, ni la habrá, ni habrá. Eso olvídese, nunca va a haber. Eso los mataría a todos los juzgados de las distintas materias que existen y distintas jerarquías, hasta los tribunales, todas las mismas cortes se ahorcarían si les fijan plazo para notificar. No hay plazo en la ley para notificar las sentencias. No lo hay. Entonces, ni nunca se les ocurra, por favor, impugnar eso. Uno como abogado haría el ridículo, de veras, impugnando el plazo de una notificación. Eso no se puede. Usted ataque el fondo, y ya les digo, y tenía, es que eso es lo más irónico, absurdo, y que dijimos nosotros, ¿qué le pasó? Tenía cómo atacar el plazo en el que se resolvió, y atacó el tiempo de la notificación. Entonces, eso les pasa a los abogados cuando no se presentan a estudiar ni a su clase virtual. Así que espero que quienes estén, pues le estén prestando atención a esto. Bueno, vamos ahora a los tipos de sentencia. Estos son, repito, estas son, se me fue. Estas son sentencias, aquí dice forma en la que se denomina la sentencia. Esto es doctrina.
Estas son sentencias en doctrina. No es que la sentencia se llame así, pues, me explico. No es que se llame así. Bueno, hablemos un poquito de la A y la B, estas son típicas del proceso penal, absolutorias y condenatorias. ¿Por qué digo típicas del proceso penal? Porque cuando usted mira una sentencia en penal que diga, tiene las mismas partes, ¿eh? Tiene también sus resultados, tiene sus considerandos, y diga en el fallo, por lo tanto, este juzgado establece que no se demostró fehacientemente la culpabilidad del señor fulano de tal, entonces no se destruyó su presunción de inocencia. En tal motivo, este tribunal de sentencia le absuelve de los delitos de ta. Damas y caballeros, eso es una sentencia de carácter absolutorio. ¿Eh? Le absolvió, le quitó una carga judicial que se le tenía. Se le está eximiendo de la responsabilidad penal. Insisto, en materia laboral, no sé si podríamos llamarle que hayan sentencias absolutorias, porque aquí como tal, lo que normalmente se reclama son otras cosas, ¿no? Son derechos de indemnización, de prestaciones y todo esto. Bueno, tal vez el demandado, si ve que no ha lugar a la demanda, él va a decir, ay, a mí se me absolvió, podría ser, pero no es lo técnico. Realmente no es lo técnico. Las sentencias absolutorias son típicas de materia penal. Y usted dirá, ¿y entonces por qué no las está explicando ahorita? Para que entendamos la forma en las que se resuelve. ¿Eh? Es la doctrina. Y ya vieron ustedes que también la doctrina va dentro de los considerandos. No crean que la doctrina no sirve, estudiantes. Sí, ustedes mismos saben que la doctrina es fuente de derecho. Entonces, mucho ojo. Y materia laboral más. En materia laboral, hasta la costumbre es fuente de derecho. Así que mucho ojo con eso. B, están las sentencias condenatorias. Estas son 100% penalistas. Estas sí no hay otra. ¿Eh? Cuando claramente establece, se declara al señor fulano de tal, a la señora fulano de tal, culpable del delito de ta. Por lo tanto, se le condena. Ahí viene. Ahí dice clarito. Se le condena a tantos años de prisión. Bueno, el juez ya puede establecer, dependiendo si la ley ahí le que sean conmutables, inconmutables, porque dependiendo del delito, pues así es. Pero, pues no hablo mucho de penal, porque me encanta penal y me voy a poner a hablar de cosas que no debo. Entonces, pero las sentencias condenatorias son las que prácticamente son lo contrario sensu a las absolutorias. En estas prácticamente, pues, sí, al responsable al procesado, porque a esa altura ya no es indicado, ya es procesado. Al procesado, pues ya se le condena y ahí sí ya no recibe el nombre de procesado o menos de sindicado, ahí ya se vuelve el condenado, ¿no? Ahí sí ya sobre él, pues no queda más que purgar una pena de prisión. Bueno, luego, disculpen, voy a tener que chuparme un Halls, por eso están oyendo ustedes un ruidito ahí. Hablamos ahora de las sentencias contradictorias. Dice ahí contradictoria. Sentencia contradictoria. Ojo, no significa que el juez se contradijo. Ya hemos dicho de que sí, a veces los jueces podrán contradecirse, eso no lo vamos a negar, ¿no? Pero no son estas clases de sentencias. Se le llama sentencia contradictoria. Costó quitar este papelito. Se le llama sentencia contradictoria, repito, a aquella en la cual las partes procesales como tal estuvieron presentes ambas y se lograron contradecir. Esa, damas y caballeros, es una sentencia contradictoria, ¿sí? En la cual participaron ambas partes.
Esa es una sentencia contradictoria. Repito, no vayan a pensar que es contradictoria cuando se contradijo el juez porque usted lo dijo, ¿no? Qué rápido, ¿no? Yo no dije eso. Anteriormente sí dije que un juez puede ser, y lo que dije fue, puede ser no coherente, ¿no?, entre sus considerandos y su fallo. Eso sí lo dije y lo sostengo. Y con respeto de los señores jueces, pero así es. Son humanos y por eso nosotros podemos impugnar, si no, no habrían tan pocos recursos en la ley, ¿verdad? Entonces, pero aquí la contradictoria no, se le llama así doctrinariamente a la sentencia, repito, en la cual ambas partes han estado presentes en el proceso y se resolvió conforme a los alegatos de ellas. Está la D, que es la sentencia en reserva. Y usted dirá, ah, puchis, ¿y eso cómo así? Bueno, hace un ratito voy a regresar a la anterior diapositiva para mostrarle la sentencia por rebeldía. Damas y caballeros, en la sentencia por rebeldía compareció el demandado, ¿verdad que no? Esa es una sentencia, ahora regreso, en reserva, ¿no? Ahí el juez se reservó el no escuchar a la otra parte, porque la ley me faculta a él a que efectivamente, si el demandado no comparece, estando legal y debidamente notificado, entonces él pueda resolver de esta forma. La sentencia en rebeldía es una típica sentencia en reserva. ¿Sí? Es típica sentencia en reserva. Ahora viene la pregunta, ahora voy a responder a la pregunta profética. Por favor, no crea, la damita, que me estoy burlando. No, no, no. Pregunta profética le hago porque me la hizo antes de ver el tema de las sentencias. Me decía, forma de sentencia que constituye o rige un derecho. Entonces ahí, sonido de tambores. Trrr, una sentencia por la cual constituye un derecho que no estaba, que se encontraba controvertido y no se sabía, es una sentencia constitutiva. ¿Sí? Pero acuérdese, esto es doctrina. Es una sentencia constitutiva. ¿Cómo así? Dirán ustedes algunos. ¿A qué se refiere? Bueno, había un caso en el cual una de las partes decía que era trabajador y el otro decía que no, que estaba por servicios profesionales. Ya dijimos que eso solo un juez lo puede dictaminar. Va. Si el juez al finalizar el proceso dice, es verdad, este señor era trabajador, hubo relación laboral, no hubo situaciones de servicios profesionales, tiene los derechos que tiene que tener todo trabajador. En consecuencia, se le sentencia a la parte patronal a que le pague indemnización, aguinaldo, 1.14, vacaciones. Damas y caballeros, es una sentencia constitutiva. Así de sencillo. Constituyó un derecho. Y con eso estoy respondiendo a la pregunta de la compañerita. Luego tenemos sentencias complementarias. Bueno, estas sentencias complementarias son las que vienen allá, digamos, si ya estaba declarado un derecho, le vienen a sumar, le vienen a poner algo adicional. Va. Imagínense que en la sentencia de primer grado, en primera instancia, el juzgado resolvió con lugar a la demanda que se le pagara indemnización y las prestaciones irrenunciables. Y en segunda instancia, la sala no solo observa esas situaciones, sino determina de que la parte demandada obró con una mala fe increíble y entonces la sala viene y la otra parte solicitaba los daños y perjuicios, le condena ahora, no le condena, le sentencia, porque no es penal, le sentencia ahora al demandado a que pague daños y perjuicios por su mal litigio, por su litigio malicioso y su mal actuar. Observa que presentaron un contrato individual de trabajo donde le ponían renunciar al pobre trabajador a un montón de cosas. Eso a los jueces los molesta mucho, porque eso es una arbitrariedad horrible. Entonces, esa sentencia donde ahora modifica el sentido y dice, ahora modifica la resolución, dice,
en el sentido de que tendrá que pagarse 5 salarios mínimos adicionales al señor fulano de tal por daños y perjuicios. Eso es una sentencia complementaria, complementó a la que venía de primera instancia, ¿sí? Sentencia provisional, pues, esto es hablar de amparo, esto es hablar de un amparo. Eso solo se da en materia de amparo. Bueno, voy a explicar esto para no hacer los bolas, pero vean, pues cuando una persona solicita amparo, el amparo se puede pedir inclusive sin que necesariamente haya un proceso. Imagínense de que hoy hubiera una manifestación, ¿verdad? Y en ella se estaba diciendo de que no sé, para no meternos a políticas, ¿verdad? Contra, bueno, contra el organismo judicial. Una manifestación contra el organismo judicial. Entonces, por ahí alguien solicitaba que por favor no se les coartara el derecho de manifestación, porque el OJ normalmente lo que hace es que les echa agua a los manifestantes, por decirles un ejemplo. Entonces viene la CC e inmediatamente, sin que haya existido ese hecho, declara el amparo provisional y le ordena al organismo judicial que a los manifestantes no les tire agua. Esa no es una sentencia definitiva, pero sí es una sentencia provisional, ¿verdad? Que desde ya le está diciendo a este caso a la autoridad que no realice determinado acto, ¿sí? La sentencia dispositiva es la opuesta. Dispositiva es la que ya dispone de una vez todo. Esa ya es la final. A diferencia de la provisional, que dijimos que esa es la previa, ¿no? Lo provisional es lo previo. Lo dispositivo es la que ya dispuso todo, ya que ya ahí definitivamente resolvió el fondo del asunto. Esa es la sentencia como tal dispositiva. Luego tenemos, perdón, ya me estoy regresando luego tenemos a las sentencias declarativas. La declarativa se confunde un poquito con la constitutiva, porque en la declarativa efectivamente se declara el nacimiento de un derecho que ya está constituido, se declara, ¿verdad? Declara procedente determinadas cosas. Entonces, son muy de la mano. La diferencia es que en la constitutiva se constituyó el derecho. ¿Se recuerdan ustedes lo que decíamos? Que no se sabía si era una persona que era trabajador o era servicios profesionales. En la constitutiva se constituyó el derecho. En una declarativa, ¿verdad? Básicamente lo que haría un juez es declarar, digamos más que todo, no hablamos de personas que un derecho estaba controvertido. Digamos, volvamos al tema de la mujer embarazada. Ella está embarazada, entonces ya el derecho ya lo tiene. La sentencia declarativa lo único que va a hacer es decir, reinstálenla, porque ella estaba embarazada. Es la que declara que se haga, ¿no? Luego está la sentencia anulable. Esta, pues la misma palabra lo dice, esta es la que anula alguna actuación. Entonces imagínense que algunos, esto sucede, ¿no? Hay personas que, mire, las tienen trabajando 9 horas diarias y dicen que la novena es la milla extra y que no sé qué. Puede haber una sentencia anulable para esa jornada de trabajo. Eso sería una sentencia anulable. Y la sentencia ejecutoriada, mis apreciables estudiantes, es aquella en la cual ya están notificados todos y ya no existe recurso pendiente, ya todo se ventilaron. La sentencia, por lo tal, ya fue debidamente ejecutada, ya se llevó a cabo, ya se le pagó, ya todo, ¿sí? Esas son las sentencias ejecutoriadas. Bien. Bueno, ahí está la ronda de preguntitas para que ustedes puedan ahí atender las dudas que tengan. Es importante ahí que le echen el vistazo, ¿no? Entonces, estamos casi terminando nuestra sesión. De antemano, pues les agradezco mucho su atención. Ahí pueden ver ustedes las preguntas. Tomando en cuenta, les volvemos a decir, no se queden solo con esto. Estudien las leyes que hemos visto. Si tienen un libro, también por favor entrenle al libro. Cualquier libro es bueno. Y, por supuesto, repasen las otras que tenemos ahí, que son las de 15 minutos. Esas véanlas y contéstenlas en el tiempo.
Vamos a quitar ya la ronda de preguntas. Creo que ahí ya tomaron nota ustedes al respecto. Una foto, no sé. Entonces, vamos ahora a darle las gracias por su atención. Si Dios nos lo permite, nos estaremos saludando la otra semana. Vuelvo a decirles que por favor cuídense mucho. Ya no bajamos de menos de 4,000 infectados diarios de los que sabemos. La gente que muere medio todos los días, casi que todos los días me entero que alguien que conozco está enfermo de COVID. Que Dios nos libre, porque yo tengo ya más de 5 conocidos que se han muerto de esta enfermedad. Entonces, por favor, cuídense. Será Dios mediante hasta la otra semana y pues que estén muy bien. Buen día.